Vamos a realizar una breve explicación de qué es un graph-Z. El acrónimo graph-Z significa Gráfico Funcional de Control de Pasos y Transiciones, y es un diagrama funcional que describe gráficamente los diferentes comportamientos de un automatismo secuencial. El lenguaje de programación SFC o gráfico de función secuencial se basa básicamente en graph-Z, con sus ventajas y limitaciones, aunque con algunas características propias. Los símbolos básicos de graph-Z son las etapas, que corresponderán a los diferentes estados de la secuencia, las transiciones entre las diferentes etapas, las líneas, que nos permitirán definir la secuencia, y finalmente las acciones asociadas a las etapas. Los principios básicos de funcionamiento de graph-Z son sencillos. Entre dos etapas hay una sola transición. A cada transición le corresponde una receptividad, que es la condición que se debe cumplir para poder pasar la transición. Una transición es válida solo cuando la etapa inmediatamente anterior a ella está activa. Cuando una transición es válida y su receptividad asociada se cumple, se dice que la transición es franqueable. Al franquear una transición, se desactivan sus etapas anteriores y se activan las posteriores. Solo puede haber una etapa activa en una secuencia de graph-Z. No puede haber dos etapas activas simultáneamente, excepto en casos de paralelismo estructurados que veremos más adelante. Las etapas están representadas por un recuadro simple con un identificador único de la etapa, que no puede repetirse en todo el graph-Z. Tan solo la etapa inicial se representa con un doble recuadro, y esta etapa inicial es la que estará activada al iniciar la secuencia de graph-Z. Una etapa puede tener varias salidas hacia otras etapas o varias entradas desde diferentes etapas. Las líneas de unión en sentido descendente se dibujan sencillas, pero si en sentido ascendente, desde una etapa posterior a una anterior, se indica mediante una flecha. Las líneas de entrada y salida de las etapas solo se dibujan en la parte inferior o en la parte superior de la etapa, nunca llegan ni salen de los laterales. Las transiciones entre las etapas se indican con una línea corta perpendicular a la de unión. Importante tener en cuenta de que no pueden haber ni dos transiciones seguidas ni dos etapas seguidas, siempre una sola transición entre dos etapas. Debido a que la realización de graph-Z se basa en el dibujo de líneas entre etapas, es muy fácil encontrarse cruces entre líneas de unión o tener un graph-Z muy extenso y necesitar unir etapas muy separadas. Para ello podemos utilizar los reenvíos, para simplificar graph-Z complejos y evitar cruces de líneas. Simplemente hay que indicar tras la transición a qué etapa ha de conectarse el reenvío, y en la etapa destino indicar de qué etapa proviene el reenvío. Recordad que solo puede haber una transición entre dos etapas. Las acciones se indican con un recuadro para cada acción, y están asociadas a las etapas. Pueden ser internas, modificando registros internos, o externas, activando salidas, comunicaciones, etc. Cuando se activa una etapa, se activan sus acciones. Mientras una etapa esté activa, sus acciones asociadas se están ejecutando continuamente. Cuando se desactiva la etapa, se desactivan las acciones. Podemos tener acciones condicionadas, en la que la acción se activará si su etapa está activa, y se cumple la condición. Esto permite poder activar y desactivar la acción, aunque la etapa está activa, en función de la condición. Las receptividades son las condiciones asociadas a las transiciones. Las receptividades están formadas por condiciones booleanas en que el resultado ha de ser cierto o falso. Cuando la etapa anterior de la transición está activa y el valor resultante de la evaluación de la receptividad es verdadero, se franquea la transición y se activa la siguiente etapa. Como resumen, las etapas se representan mediante cuadrados, con identificadores únicos, donde la etapa inicial se indica mediante un recuadro doble. Entre dos etapas hay una transición, con su correspondiente receptividad. Las etapas pueden tener asociadas las acciones que se realizarán mientras la etapa esté activa. Las líneas de unión en sentido descendente se dibujarán sencillas, pero si en sentido descendente, desde una etapa posterior a una anterior, se indica mediante una flecha. Para facilitar la representación del graph-Z, evitando líneas que molesten su visualización, se utilizan los reenvíos. Vamos a ver un ejemplo simple con un cilindro de simple efecto, en que tras dar la orden de avanzar, el cilindro avanzará hasta el final y después volverá a retroceder a su posición de reposo detrás. Inicialmente, el cilindro está en reposo trocedido. Tras dar la orden, el cilindro dejará de estar en reposo y se pondrá a avanzar. Cuando llegue delante, dejará de avanzar y se pondrá a retroceder. Cuando llegue detrás, dejará de retroceder y volverá a su posición inicial de reposo. En ejemplo, al representar la secuencia no hemos tenido en cuenta qué sensores ni actuadores se utilizarán, ni el tipo ni ningún aspecto tecnológico. Esta representación inicial del graph-Z, en que solo se describe la funcionalidad de la secuencia, se conoce como nivel 1 de graph-Z o descripción funcional. Para poder realizar la programación teniendo en cuenta los componentes utilizados y su tecnología, necesitamos el graph-Z de nivel 2 o descripción tecnológica. En este graph-Z de nivel 2 ya se tienen en cuenta los componentes y utilizaremos los símbolos que necesitemos para identificar los diferentes componentes. Podemos ver que al pasar de nivel 1 al nivel 2, en la etapa de reposo,
no se necesita realizar ninguna acción. Para que se cumpla la receptividad de la orden de operador, se necesita que el cilindro esté detrás, detectando el sensor A0, y se pulse el pulsador P. Para que avance el cilindro, se activa la salida A correspondiente. Finalizará el avance cuando detecte el sensor A1 que está delante, y para que retroceda, como el cilindro es de simple efecto, no se necesita indicar ninguna acción, ya que automáticamente retrocederá. Finalmente, el fin de retroceso se detectará mediante el sensor A0. Sin embargo, en caso de utilizar un PLC, el PLC no entiende directamente los símbolos y necesita conocer los registros de memoria que se utilizarán, en función del PLC. Para ello, necesitamos asignar los símbolos utilizados en el nivel 2 a los registros correspondientes del PLC utilizado. Una vez ya tenemos asignados los registros, el nivel 3 de GraphZ corresponde a la descripción operativa, en que se describe la secuencia en función de los registros correspondientes. Hay que tener en cuenta de que las etapas también necesitan sus registros de memoria correspondientes para que el PLC conozca en qué etapa de la secuencia se encuentra. Actualmente, las aplicaciones utilizadas para programar los PLCs nos permiten crear una tabla con los símbolos y asignarles sus correspondientes registros, con lo que no suele ser necesario realizar el nivel 3 de GraphZ y con el nivel 2 es suficiente. Tenemos tres tipos de estructuras básicas para la descripción de una secuencia: la secuencia simple, la selección de secuencia y el paralelismo estructurado. La secuencia simple es la más sencilla, donde tras finalizar una etapa, realiza la siguiente, cuando acaba, la siguiente, y así consecutivamente, sin ningún tipo de alternativa. En la selección de secuencia, tras finalizar una etapa, puede haber varias opciones de continuación de la secuencia, en función de lo que haya ocurrido en dicha etapa. Podemos ver que tras la etapa 2, en función de qué transición se cumpla, continuará con las secuencias de etapas 3, 4, 7, 9, o con la secuencia 5, 6, 7, 9, o con la 8, 9. Es importante asegurarse de que solo puede seguir por una de las secuencias, ya que en un GraphZ solo puede haber una etapa activa en todo el GraphZ. Para ello, las receptividades de las transiciones han de ser excluyentes. Solo se puede cumplir una de las transiciones. En este ejemplo, tras la etapa 2, tenemos tres transiciones que no son excluyentes. Si se cumple solo la condición A, solo se activará la etapa 3. Pero si se cumplen las condiciones A y B, se activará la 5, pero también la 3, con lo que habrá dos etapas activas, y esto no puede cumplirse en un GraphZ. Peor caso es si se cumplen las tres condiciones A, B y C, que se activarían las tres etapas. Esto se ha de evitar. Para ello, nos hemos de asegurar de que solo se cumpla una receptividad de las transiciones, que en este caso sería que se cumpla la condición necesaria, pero asegurarnos de que las otras no se cumplan. Existen algunos casos particulares de selección entre dos secuencias, en que una de las secuencias no tiene ninguna etapa. Por una parte, el salto de etapas, en que en este ejemplo, en función de la transición que se cumpla tras la etapa 2, podrá continuar ejecutando las etapas 3 o 4 o saltándoselas a una posterior. En otro caso, es el que el salto se realiza en sentido ascendente hacia una etapa anterior, de forma que se podría repetir una secuencia. En este caso, tras ejecutar las etapas 3 y 4, en función de la transición que se cumpla, continuará hacia las 7 o repetirá las etapas 3 y 4. Un caso que se recomienda evitar, para tener así un GraphZ de fácil interpretación, es el paralelismo interpretado. En apariencia es una selección de secuencia, pero este aparece cuando una etapa tiene dos o más salidas y las transiciones correspondientes no son excluyentes. En este caso es posible que se cumpla más de una transición y se active más de una etapa, con lo que puede ser complicado interpretar el GraphZ, si no se conoce que es un caso de paralelismo. Si es necesario ejecutar varias secuencias simultáneamente en un GraphZ, para ello se dispone del paralelismo estructural. Para indicar el inicio del paralelismo, se indica mediante una línea horizontal doble tras la transición correspondiente. A continuación se dibujan las secuencias que se ejecutarán simultáneamente, las cuales no necesariamente han de tener el mismo número de etapas. En cada secuencia simultánea habrá una etapa activa y se indicará la finalización de las secuencias paralelas con otra línea horizontal doble antes de la transición correspondiente. Esta transición solo será válida cuando todas las etapas inmediatamente anteriores al final del paralelismo estén activas. Tras finalizar el paralelismo, volverá a haber una sola etapa activa en el GraphZ. Algunas reglas de evolución para el funcionamiento del GraphZ ya se han comentado, y vamos a añadir nuevas. Al iniciar un sistema, se activan todas las etapas iniciales de la aplicación, y solo las etapas iniciales de cada GraphZ. Hay que tener en cuenta de que la aplicación de un sistema puede tener más de una secuencia de GraphZ. En un GraphZ solo puede haber una etapa activa en todo el GraphZ, con la excepción del paralelismo estructurado, en que la secuencia principal se separa en varias secuencias al iniciar el paralelismo. En ellas habrá una etapa activa en cada secuencia mientras dure el paralelismo, y al finalizar el paralelismo, volverá a haber una sola etapa activa en el GraphZ. Respecto a la evolución de las transiciones, una transición será válida en el momento en que todas las etapas anteriores a ella están activas. En ese momento está a la espera de que se cumpla la receptividad.
Cuando la transición es válida y se cumple su receptividad, la transición es franqueable. En el momento en que la transición es franqueable, obligatoriamente se franquea, con lo que se activan todas las etapas siguientes a la transición y se desactivan todas las anteriores, quedando una sola etapa activa por secuencia. Si por necesidades de la secuencia una etapa de ser activa y desactivada al mismo tiempo, esta ha de continuar activa. Aparecen pocos casos en que se tenga que aplicar esta regla, y el del ejemplo es uno, en que además hay un problema de prioridades, ya que en el caso de que se cumplan las receptividades B y C de las transiciones de salida de la etapa 2, hay que decantarse por cuál tiene prioridad. En este caso, para evitar problemas en la evolución de GraphZ, si damos prioridad a C, es más elegante modificar el GraphZ y mantenerla activa la etapa 2 mientras C se cumpla, y cuando no se cumpla, la transición solo dependerá de que se cumpla B. Un GraphZ siempre ha de estar cerrado. No puede quedarse en un camino sin salida. La única etapa que puede quedarse fuera de un bucle cerrado es la etapa inicial y alguna posterior, que al ser la primera, no necesariamente ha de tener una etapa anterior, pero sí que tiene obligatoriamente a menos una posterior.